Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y hermano, el evangelista Jonathan Tavares. Y nos encontramos acá nueva vez en lo que es la ciénaga de Jaraba con Santa Ana Magdalena. Y paso por acá para dejarte una palabra de parte de Dios desde el país de Colombia. Y escucha bien lo que dice Mateo 8:23. Jesús calma la tempestad. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó el mar y una tempestad tan grande que las cubrían las olas la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y a los mares, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedece? Pero escucha muy bien lo que dice el 28. Cuando llegó a la orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y cuando clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentar antes de tiempo? Estaba paciente lejos de ellos, en un acto de muchos cerdos. Amén y amén. Donde acabamos de leer, la Biblia enseña que Jesús se iba a montar en una barca para cruzar a la tierra de Gadara. Y en ese momento sus discípulos se montaron con él. Lo primero que me da a entender la palabra era quien invitó a los discípulos era Cristo, sin importar que se levantara el viento, que se levantara el mar. El que estaba manejando la barca era Jesucristo. Y si el que va manejando mi bote está dormido, es razón para yo estar en paz, porque aquellos discípulos se desesperaron, mientras que el mismo que iba conduciendo, que iba manejando, estaba tranquilo. Mientras Dios esté conduciendo tu vida tranquilo, ten calma. Ahora vamos al punto número 2. La Biblia dice que cuando Él se para y Él dice a los mares que se callen y dice a la tormenta que se detengan, dicen los discípulos: ¿y qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque a veces nosotros estamos en el evangelio, pero no conocemos el poder que Dios tiene. A veces nosotros conocemos un poquito de la palabra, pero no conocemos en realidad todo lo que Dios puede hacer. Por eso es que se maravillaron, dice la palabra, porque no sabían que Jesús podía hacer tales cosas. Pero ahora el punto número 3, dice la Biblia que llegando a la tierra de Gadara, los endemoniados salieron del sepulcro. Y otra versión dice que el endemoniado se arrodilló delante de Cristo. ¿Por qué? Porque le dijeron: Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos? A veces nosotros como creyentes, como predicadores de la palabra, no conocemos las hazañas que Cristo puede hacer. Pero los demonios desde lejos conocen y dicen: Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos? Procura de que Dios ande contigo, para que los demonios se sientan atormentados donde quiera que tú llegues, y para que los mares y los vientos te obedezcan. Dios te bendiga, Dios te guarde.